Reporte 100. Y es martes de Mesa Análisis, ya están con nosotros Jesús Moreno y Norman Navarro. Jesús, ¿cómo está? Buenos días. Eliana, buenos días. Ángel, buenos días. Muy bien, pues feliz año, es la primera, a menos que me toca a mí, del año. Un saludo muy afectuoso y pronta recuperación a Juan Carlos y un saludo también a nuestros amigos que nos escuchan en Ciudad Obregón. Buenos días. Norman, buenos días. Muy buenos días para todos, Eliana, Ángel, maestro. Y esperemos que Juan Carlos se recupere pronto. Pues Norman, usted ya conoce el remedio que nos acaba de decir. Compártalo, maestro, es que es buenísimo, digo, a razón de que hay gente que no cree y ya vemos los que sí creemos, pero ayer tuve un ligero piquetito en la garganta, dije, caramba, temporada de resfriados, todo el mundo anda resfriado y si no traes resfriado traes COVID. No hay como irse temprano a casa para un sueño reparador, pero antes un churumboncito de bacanora. Ah, mire. Gárgaras con bacanora. Si andaba algo por ahí, creo que ya se murió. Por lo menos yo amanecí vivo. En lo corto que va de la mañana es la segunda sugerencia que escucho exactamente igual. Hace ratito me habló un amigo y me dijo que, en tono de broma evidentemente, o quién sabe, ¿no? O quién sabe, que había hecho exactamente lo mismo que el maestro Navarro. Entonces, bueno, pues ahí está. Y esto hay que seguirlo. Un remedio muy casero y muy sonorense, ¿sí? Además. ¿Hay que hacerlo todos los días, maestro, o únicamente cuando siente el piquetito? Es dependiendo las necesidades, pero sobre todo ya cuando estás en tu casa y que no te vas a mover, que no vas a conducir, importante. Porque hay que ser responsables. Ah, bueno, claro, sí. Vale más aclararlo. Sí. Y pues, ¿cómo vieron la entrevista que dio Ricardo Monreal, que se publicó este domingo en Reforma? ¿Cómo deja esto a la 4T rumbo a la sucesión presidencial de 2024? Yo quedé igual que el presidente, anonadado de cómo, obviamente por la fecha que venimos ya del periodo decembrino, que brincas las roscas, creo que alguien quiso sacar tajada del momento y aparecer así con toda la situación. Se me hace que son de los enanos que le van a seguir creciendo al presidente y a la Cuarta Transformación. Se me hace que el señor Monreal, el senador Monreal, pues, no sé, su trabajo está haciendo su labor ahí en la Cámara, pero no creo que dé como para ser presidenciable, menos para ser presidente. Hay gente que llegó a la transformación, obviamente acomodados, así como llegó un día Iturbide a la independencia, que venía de un lado y ahora llegó del otro, y de repente quiso hacerse su Alteza Serenísima. Siento que es un pobre Iturbide, 200 años después, que está queriendo, con demasiada solemnidad y demasiado interés por ser presidente, en un momento en donde, para comenzar, son los electores los que deciden quién es presidente. A lo mejor hay un interés muy natural del señor por querer ser presidente, pero no creo que la gente vaya a querer votar, o por lo menos ese 17% que salía en una encuesta del Universal, se me hace que hicieron crecer demasiado al enano, no por despreciar a los enanos, pero es la frase que se usa, y así como hubo otras personas que también se subieron a la ola de la 4T, al interés de esta transformación, y ahora están más preocupados por su interés personal que por el interés de hacia dónde debe ir el rumbo de este país. Creo que tuvo bien el presidente de la República en enfermarse de COVID y quitarle todos los titulares a Monreal. O sea, yo no entiendo cómo Monreal esperaba ser más noticia que otras cosas. Digo, sí marca mucho la entrevista del Reforma que le haya hecho Roberto Samarripa, que es una de las imágenes fuertes de Reforma y con más credibilidad. Un saludo para Samarripa, mi amigo. Pero obviamente no sirvió absolutamente de nada, porque lo sacaron inmediatamente de los titulares en internet, el anuncio del presidente. A reserva de que el maestro tenga una mejor opinión, yo creo que Monreal ni va a ser presidenciable, y menos va a ser presidente. Bueno, a lo mejor de su colonia. Y puede ser visto, maestro Jesús,
como un reclamo de Ricardo Monreal por años de lealtad a López Obrador. Sabemos pues que estuvo con él pues prácticamente del PRD y ahora está exigiendo pues justicia, por así decirlo. Yo creo que si alguien sabe lo que dice es Ricardo Monreal y lo ha vivido en carne propia. Es decir, Morena puede jactarse de todo menos de elegir democráticamente a sus dirigentes y a sus candidatos. Y para muestra 3 botones rápido. La última elección de dirigentes de Morena, donde se dieron hasta con la cubeta por lo menos Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo y Gibran Ramírez, de los que yo recuerdo, por lo menos, ¿no? Sí. Ahí salieron chispas y como decía aquel clásico, víboras prietas y tepocatas, salió de todo ahí salió de todo. Luego, la propia elección para elegir jefe de gobierno de la Ciudad de México, donde el presidente o entonces candidato López Obrador quiso que fuera Claudia Sheinbaum y torpedean la posibilidad de que fuera Ricardo Monreal el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. 2, 3 de los que me acuerdo en este momento, para irnos así, una de partido, una de la Ciudad de México y una de un estado. Lo que sucedió en Guerrero con Evelyn Salgado cuando Félix Salgado Macedonio no pudo ser candidato. Entonces, y así nos podemos ir por estados, Baja California con Bonilla, y nos podemos ir a otras regiones del país. Entonces, Monreal es así como López Obrador, es perdón por el lugar común, pues, pero es un animal político que entiende perfectamente cómo se juegan estos juegos. Sabe que el presidente López Obrador adelantó la sucesión, adelantó el reloj desde el año pasado, cuando destapa a por lo menos 5 candidatos y candidatas, o precandidatos y precandidatas a la presidencia. Posibles precandidatos, por digo sí. A la presidencia de la República, pero además con singular desfachatez el presidente ha hecho campaña con Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y es muy claro, él lo ha dejado claro, le ha mandado las señales con toda la vagancia política que le caracteriza a López Obrador, ha mandado las señales de que su predilecta para ser su sucesora se llama Claudia Sheinbaum y es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Decía el clásico periodista que en política la forma era fondo. Obviamente Ricardo Monreal toma el Reforma, el medio sí es el mensaje aquí, claro. Como decía McLuhan, aquí el medio sí es el mensaje, como decía Marshall McLuhan. ¿Por qué? Pues porque sabe que Reforma se iba a instalar en la mañanera y le iba a dar ese spin que necesitaba Ricardo Monreal, pero evidentemente, como dice el maestro Norman, pues no contaba con la astucia y el presidente le da COVID y la agenda se va cambia por otro lado. Completo. Ahora, decía Norman, Ricardo Monreal, los electores son los que eligen. Sí, pero Ricardo Monreal sabe que el que elige al candidato es el presidente. O sea, no va a haber método democrático en Morena, al menos en este momento. Yo me podría atrever hasta a afirmarlo. No va a haber método democrático para elegir al sucesor de López Obrador. Va a ser López Obrador quien elija su sucesor o sucesora. Y en ese sentido, pues Ricardo Monreal sabe en qué arenas está parado, qué arenas está pisando, y por eso trató de meterse a la agenda de la discusión utilizando a Reforma y con un buen periodista, como dice Norman, que es Samarripa, ¿no? ¿Pierde entonces Ricardo Monreal con esta entrevista, con estas declaraciones? Yo no creo que pierda, no creo que pierda. Ahora, yo también tengo dudas de si Ricardo Monreal, yo no me atrevería a afirmar categóricamente que Ricardo Monreal no va a ser candidato presidencial. A lo mejor no es candidato presidencial de Morena, pero habrá otros partidos que lo puedan estar esperando con los brazos abiertos. Pero en ese sentido, el hecho de que Zacatecas actualmente pues haya aumentado la violencia exponencialmente y el gobierno de Zacatecas ahorita pues está un Monreal, ¿no? Hermano de... Es su hermano David. Monreal. Exactamente, en ese sentido, ¿qué tanto pudiera afectarle también en tu campaña pensando ya en la presidencia? No hay estado donde la violencia no tenga presencia, Ángel. Es decir, bueno, veía Sonora. Se criticaba mucho el saldo y los resultados como secretario de Seguridad Pública del entonces candidato Alfonso Durazo, entonces secretario de Seguridad, cuando llega a la candidatura y ve cómo barre con con una elección de 2 dígitos, con cerca de 17 puntos porcentuales a sus opositores. Entonces, sigue pesando mucho la marca, Morena, sigue pesando mucho la fuerza de presidente. No necesariamente los positivos del presidente se trasladan a su candidato, eso también es una realidad. Sin embargo, ayuda muchísimo todavía en este momento López Obrador. Queda la parte final de su sexenio, vamos a ver cómo se desdobla y allí sí ya estaríamos hablando, yo creo que un poco más adelante.
Norman. Como decías bien, él sabe cómo mover. Sí. Y en base a que sabe cómo mover, pues hay una frase que dice, tírale al cielo para que le atines al cerro. Obviamente está buscando su permanencia dentro de un equipo y venderse como un posible candidato presidencial le da la posibilidad de venderse para otra situación. Yo siento más que todo era ganas de mover el avispero. Sí lo movió, pero como te digo, no a su favor. No llega mucha agua a su molino. Es quizás sí el senador que llega por el efecto de la Cuarta Transformación, que no nada más era López Obrador, era todo el desencanto que existía con los electores. Y ese desencanto viene y hace un embudo en el 2018 y se suelta a toda la gente votando por Morena. ¿Qué pasó en las últimas elecciones? Ese embudo ya se abrió un poquito y ya se empezaron a ir electores para otro lado, pero como dices tú, la marca sigue pesando mucho. Todavía existe un 70% de electores de este país que se van por Morena porque siguen recordando lo que pasó, pero ya hay una cantidad de jóvenes muy fuerte que se está olvidando del viejo PRI, se está olvidando del viejo PAN y están comenzando a regresar a votar por estos partidos, que fue lo que pasó en la Ciudad de México, que posiblemente fue lo que pasó también aquí en Hermosillo. Toño traía muchos jóvenes, y esos jóvenes, pues, hace 3 años eran quinceañeros, ¿no? Votan por estas opciones que les presentan como que un partido joven al PRI y al PAN, y va a comenzar a ver esa evolución en los electores. Dentro de 2 años, van a votar los muchachos que ahorita tienen 16, 17, que no están muy inmersos en toda la historia de este país, pero que obviamente van a votar por algo nuevo, por un cambio. Esperemos que dentro de 2 años ese cambio sea favorable para este país. No necesariamente que gane una fuerza o la otra, pero que quien gane aprenda la lección de que los electores son los que tienen la última palabra. Quizás sí algún partido, alguna cúpula de partido, quizás sí el presidente tenga alguna palabra, pero él también está consciente de que los electores son los que tienen la última palabra y es la encuesta que manda. Y en ese sentido, platicábamos temprano con Pedro Miguel, periodista y escritor sobre este mismo tema. Los escuché, sí. Claro, y él hablaba de que no va a ser tanto el personaje, sino que es el proyecto de Morena el que se consolidaría rumbo a 2024. ¿Coinciden ustedes de que independientemente de que fuera Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o el mismo Monreal, llegaría consolidado de la misma forma como, tal vez no como llegó en su momento el presidente López Obrador, pero Ajá. Sí con buenas posibilidades? ¿Qué es el proyecto de Morena? ¿Qué sería el proyecto de Morena? ¿Cuál sería el proyecto de Morena? Es López Obrador. O sea, es López Obrador, que es igual que Morena. Es la marca y la marca se llama López Obrador. Y me podrán decir, López Obrador no va a estar en la boleta. No va a estar en la boleta, pero va a estar en las plazas públicas y en los templetes haciendo campaña por su marca. En ese sentido, la sucesión, porque si me dices el proyecto de Morena desde el gobierno, vamos revisando números, vamos revisando homicidios dolosos, es decir, seguridad, vamos revisando economía, vamos revisando salud, vamos revisando combate a la corrupción, y revisen cualquier encuesta, y en ese sentido el proyecto de Morena gobierno es un rotundo fracaso. No lo digo yo, lo dicen los números y ahí están. Aquí hay que diferenciar muy bien el papel que va a jugar el presidente como jefe de campaña de quien va a ser su sucesor o sucesora. Y ese es el tema a discutir aquí, creo yo, ¿no? El presidente va a ser un factor clave, 1, para elegir a quien lo vaya a suceder, y 2, para dirigirle la campaña y acompañarlo o acompañarla en las plazas públicas de 1000 maneras, y obviamente en las redes sociodigitales y con videos y demás, para poder empujar y apuntalar la candidatura de quien vaya a ser su sucesor o sucesora. Yo no veo un proyecto de Morena como tal. Hay muchos Morenas en el país. Es decir, por ejemplo,
el proyecto de Morena y el gobierno de Morena de Alfonso Durazo no se parece mucho a los de otras partes del país, ¿eh? O sea, veamos temas como el impulso a las energías renovables que trae el gobernador aquí, modernización de ciertas áreas de infraestructura que no están necesariamente en otros gobiernos de Morena del país. Es decir, no hay un proyecto como tal de Morena. Obviamente Pedro Miguel tiene que decir eso porque es de los cercanos al presidente. Está 2 rayitas abajo de López Obrador, Pedro Miguel. No, tiene que decir eso. Pues no. Si oyes hablar a Pedro Miguel o a Gibran o a Hernán Gómez, pues te van a decir eso. Pero no, yo no veo así necesariamente un proyecto de Morena como tal. Es el presidente López Obrador que va a convertirse en el jefe de campaña de quien vaya a ser su sucesor o sucesora y va a agarrar literalmente la calle, como decimos en las campañas políticas, para apoyarlo. Y ante estas posibilidades, ¿no? 5 o 6 nombres quizás, ¿pudiera brincar alguna sorpresa? Alguien que... Sería muy interesante eso, ¿no? Algún caballo negro que vean por ahí. Pues ahí está el secretario de gobierno, que no estaba. Adán. Que no figuraba. Hace 2 años no estaba figurando tanto. No era secretario de gobierno todavía. Por eso, pero de repente López Obrador dice, venga, para acá. Y pum, lo pone enfrente del reflector, se va con COVID y lo deja al frente. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Quizás sí es cierto, como dices, no hay un proyecto de Morena. ¿Por qué? Porque el proyecto es ciudadano. Los ciudadanos son los que le están marcando y le están diciendo, esto queremos, esto no queremos, esto sí queremos, esto no queremos. Obviamente, después de toda la crisis por la reforma energética para quitarle todos estos negocios grandiosos al PRI y al PAN y a Iberdrola, que está en proceso de sacar la propuesta del cambio a la ley de energías, van a sacar todos estos negocios, pero tienen que meter algo a cambio, porque sí, compró un poco la población, compró un poco la idea falsa de que las energías limpias tenían que estar al frente. Sí, yo estoy de acuerdo en las energías limpias, pero no con negocios sucios. Entonces, fue grandioso cómo cambian la ley con los del PRI y los del PAN para hacer negocios, y de repente llega López Obrador y les dice, hasta aquí les llegó el negocio, y es donde está el agarre ahorita. Pero eso fue obviamente motivado, los cambios ahora en la política local, de apostarle a un parque de producción eléctrica. ¿Por qué? Porque los del PAN ya habían puesto sus propios negocios aquí. Sí viste que se abrieron muchos granjas de producción privadas. Hay mucha gente ligada de los partidos y obviamente de las empresas españolas a estos negocios que vienen ahora a frenarse con este cambio que se está proponiendo a la Constitución, y está el estira y afloja, pero ese estira y afloja lo está llevando la ciudadanía. Estoy de acuerdo que el presidente se ve al frente, pero abajo las opiniones y los electores, y obviamente el presidente le tiene muy bien medido el termómetro a la gente. No sé de qué manera lo está haciendo, porque agarra y cambia la situación en los periódicos y en los medios en un instante. Y es nada más salir y a veces nada más toser para decir tengo COVID. Y vean cómo cambian los periódicos. Cómo se mueve toda la gente. Porque ya tiene mucho callo. Es el callo que no tiene Monreal. Y ahí sí le faltó mucho callo a Monreal. Pero obviamente Monreal también está jugando su propio juego. Él también tiene ya muy medido cómo subir, cómo bajar. Pero, como te digo, el presidente se está yendo hacia donde le está diciendo la gente. No se ha metido en algunos temas demasiado recalcitrantes como la cuestión del feminismo. Se ha mantenido un poco a distancia de las cuestiones del aborto. Son temas que de una u otra manera desgastaron en otras administraciones a los presidentes y a los gobernadores, y él ha tenido cuidado de no casarse completamente con el tema. Ahí hay mucha diferencia.
Muy bien, pues interesante todo lo que pase de aquí en adelante hasta el 2024. Lo seguiremos analizando muy seguramente en varias mesas más. Así es. Norman Navarro, Jesús Moreno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues los esperamos el próximo martes. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias. Bonito día para todos. Reporte 100.